Ahora sí, vamos al estudio. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este es el versículo que vamos a concluir el día de hoy, primero Dios. Y la primera parte ya la vimos, donde dice Juan a las 7 iglesias. Ya estudiamos que sí literalmente son 7 iglesias, pero que el mensaje no solo es para estas 7 iglesias que estaban en Asia. Ahora, Asia, como ya lo habíamos comentado, era una provincia romana que está en la zona de Turquía. No es el Asia, el continente asiático que nosotros conocemos, ¿no? Donde está China, etcétera. No, era una provincia romana, así se llamaba. Y actualmente está en Turquía para nosotros. Y luego dice a las 7 iglesias. El número 7, como lo vamos a ver el día de hoy, no solo tiene que ver con un 7, sino el símbolo del número 7 en la Biblia. Vas a ver a lo largo de Apocalipsis, vamos a ver muchas veces que se va a repetir el número 7, el número 7, el número 7. Y a lo largo de la Biblia también hemos visto que se repite el número 7 constantemente. Y luego dice aquí: del que es, del que era, del que ha de venir. La vez pasada hablamos precisamente de que Él es el eterno. Él es el eterno. No tuvo principio, no tiene fin. Él está fuera del tiempo. Él es el creador del tiempo. Por lo tanto, no está sujeto al tiempo. Por lo tanto, está en la eternidad, sin principio y sin fin. Y termina diciendo: el que ha de venir. Y esto es maravilloso. Este tema de que ha de venir es el que vamos a concluir este estudio con esa frase, y lo vamos a estar viendo constantemente, el que ha de venir. Y dice: y los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, ¿a qué se refiere con los 7 espíritus? Número 1, repetir constantemente que el número 7, el símbolo o el significado del número 7 en la Biblia es algo terminado, algo que ya está completo o que está pleno. Por eso, algo ya completo, algo ya terminado. Podríamos hablar, por ejemplo, de los 7 días de la semana, ¿no? Fueron 7 días en los que Dios creó todo, en 6, y el séptimo descansó. Pero entonces, ¿por qué se cuenta como 7? Porque son 7 días, tenía que ser completo, y lo completo no solo es el trabajo, lo completo es también el reposo, el descanso. Eso es lo completo. Trabajamos, pero también reposamos. El día que Dios estableció para descansar, para reposar, para pasar tiempo en familia, pero dedicárselo al Señor también. Entonces, eso es lo completo. El número 7 representa lo completo, lo pleno, y esto es muy importante que entendamos para poder entender los significados que vamos a estar viendo. Ahora, ¿de dónde sacamos eso? La Biblia nos lo va dejando claramente. También, por ejemplo, podemos ver lo terminado en las notas musicales, por ejemplo, ¿no? Las notas musicales son 7 también. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7 notas. Es lo completo. Y podemos ver también, como ya lo vimos anteriormente, el número 7 lo hemos estado viendo constantemente. Y vamos a continuar porque ya quedó claro que el número 7 es lo terminado, lo completo, lo pleno. Y ya cuando entiendes esto, ahora sí vamos a ver lo de los 7 espíritus, como decía aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Y de los 7 espíritus. ¿A qué se refiere los 7 espíritus? Pues vamos a ver a qué se refiere los 7 espíritus. En Isaías capítulo 11, versículo 2 habla de los 7 espíritus. Sin embargo, lo que es el fundamento de todo, y es lo que nos va a ayudar a entender esta maravilla, saldrá desde Isaías capítulo 11, versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Cuando habla de que una vara del tronco de Isaí, ¿quién es Isaí? Pues es el papá del rey David. El papá del rey David, si se fijan o se acuerdan que a Jesucristo
o al Mesías, al Cristo o al Mesías, siempre se le decía el hijo de David. Es decir, descendiente de David tendría que venir el Mesías, el Cristo. Y cuando habla que un vástago, es decir, una ramita de Isaí, un tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, hablando que un descendiente de Isaí, como fue David, y de David el Mesías, hablando precisamente de Isaías capítulo 11, versículo 1, refiriéndose al Mesías, al Cristo, a Jesucristo. Dice, saldrá de la vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es ese vástago? ¿Quién es ese tronco de Isaí? El Mesías, Cristo, el descendiente del rey David. Y dice, y que sobre Jesucristo reposará en él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí está de lo que está hablando Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, de los 7 espíritus. Es decir, cuando habla de 7, como lo estamos repitiendo, habla de lo completo, habla de lo pleno, y cuando habla todo esto, se está refiriendo a la plenitud que hay en el Espíritu Santo. En el Espíritu de Jehová, en el Espíritu Santo hay espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y en Apocalipsis, volviendo a Apocalipsis 1, hablando de los 7 espíritus, ¿a qué se refiere entonces los 7 espíritus? Es decir, que reposarán sobre el Mesías, sobre Jesucristo, estos 7 espíritus, que significan que reposará sobre Jesucristo la plenitud del Espíritu de Dios. El número 7, ¿se acuerdan qué significa? Lo completo, lo pleno. Entonces, cuando habla de 7 y habla de 7 espíritus, refiriéndose a Isaías capítulo 11, versículo 2, habla precisamente de la plenitud del Espíritu de Dios que iba a reposar sobre Jesucristo. Y esto está maravilloso y está también súper fuerte y muy padre, porque vamos a ver claramente que de dónde Jesús habla sobre esto. ¿En qué parte Jesús está diciendo? ¿En qué parte Jesús está diciendo que sobre él reposaría el Espíritu Santo? Pues ¿se acuerdan en esta parte donde el mismo Jesucristo está en la sinagoga? Y en la sinagoga él pasa y le dan el libro de Isaías. Y en Isaías él busca un pasaje y es el mismo que les va a leer ahorita. Se los voy a compartir. Y esta profecía de Isaías se cumple precisamente en Lucas capítulo 4, en el versículo 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús, en el día de reposo, en el día de descanso, en el Shabbat. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, aquí está la clave, buscó el lugar o halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjate estos versículos de Isaías. Qué importante es analizar estos versículos. Y también, ¿dónde se paró Jesucristo? Esto es clave. Número 1, estamos viendo en Apocalipsis capítulo 1 que es la revelación de Jesucristo. Cómo Jesucristo empieza a mostrarse ya como Él es. Ya no como el hijo del carpintero, ya no como hombre, ya no como el cordero que fue sacrificado, sino ahora en el capítulo 1 se muestra, se revela el león de la tribu de Judá, el Dios todopoderoso, el Hijo de Dios el Todopoderoso.
de la misma naturaleza del Padre. En el capítulo 1 de Apocalipsis es la revelación del poder y autoridad total de Jesucristo. Por eso es importante este pasaje donde dice, y los 7 espíritus. 7 hablando de completo, de plenitud, espíritus, de la plenitud que tiene Él en el Espíritu Santo, la completez que tiene el Espíritu Santo en Jesucristo. Y en este pasaje de Lucas capítulo 4, cuando Jesús entra precisamente a a Nazaret, y llega a la sinagoga en el día de Shabbat, y le dan el libro de Isaías. El libro de Isaías está repleto de profecías mesiánicas. Y Jesús busca esta profecía mesiánica. Jesús es el que agarra esta profecía mesiánica y la lee enfrente de todos. Esto quiero que pongas mucha atención, mucha atención. Dice, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hasta ahí leyó. A predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí hizo una pausa. Y déjame decirte que este versículo continúa. Pero aquí, en la primera venida de Jesucristo, Él hizo una pausa. A predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí se quedó. Porque lo que sigue después, lo vamos a leer ahorita, no era en su primera venida. Y el versículo 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabes el escándalo que hubo en ese momento? ¿Sabes lo que pasó en ese momento cuando Jesús enrolla el libro, lo devuelve, se sienta y Él dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía? Lo que Jesús les estaba diciendo claramente es, yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, el Mesías, el Salvador. Porque ese pasaje profético, todos los judíos saben que se refiere al Mesías, al Cristo. Y cuando Jesús lo agarra y lo lee, y luego lo enrolla, lo devuelve y dice, delante de ustedes hoy se ha cumplido esa profecía. ¡Wow! El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesucristo. Hubo un escándalo fuerte. Lo que tú estás diciendo es que tú eres ese Mesías, tú eres ese Cristo que tanto hemos estado esperando, y se suscitó ahí algo muy fuerte. Ahora, aquí el punto importante, muy importante que quiero que analicemos es que no leyó completamente el versículo. Lo paró, y gracias a Dios que lo paró. Gracias a Dios que paró hasta ahí. Bien pudo haberse seguido. Pero la segunda parte que de ese versículo donde él terminó y enrolló el libro de Isaías, donde él paró, la siguiente parte es para su segunda venida. La primera parte es para su primer venida, que habla precisamente de esto. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea, todo eso se cumplió en la primera venida. Daba vista a los ciegos, sanaba, animaba a los quebrantados de corazón, predicaba las buenas nuevas. Y aquí vamos a esto que es muy importante, que se detiene hasta ahí. Pero ¿cuál es la segunda parte que él no leyó? ¿Cuál es la segunda parte que se va a cumplir cuando Él venga en su segunda venida? Y que, curiosamente, aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, cuando habla de los 7 espíritus, habla de la plenitud, de la completez del Espíritu Santo. Hablando de esa profecía de Isaías,
Vamos a Isaías capítulo 61, que es lo que Jesucristo mismo leyó. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí se quedó Jesucristo en la sinagoga. En su primer venida era lo que venía. Pero en su segunda venida es lo que continúa, que ya no leyó Jesucristo en esa vez. Dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y esto del día de venganza del Dios nuestro habla precisamente de su segunda venida. En su segunda venida ya no vendrá Él como el carpintero. Ahora va a venir como el Dios Todopoderoso. Él va a regresar, como lo ha estado anunciando. Él va a regresar, como lo ha estado diciendo una y otra y otra y otra vez. Y cuando tú empiezas a leer, por ejemplo, las cartas de Pablo, ves el libro, la carta de Judas, por ejemplo, ves claramente cómo se va a poner la tierra en los últimos tiempos. Ves también, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, como lo vamos a estudiar más adelante, cómo va a estar el mundo en los últimos tiempos. Y Jesucristo hizo un ejemplo ahí en Mateo 24, cuando les explica de los últimos tiempos. Y dice que cuando Él venga, en su segunda venida, el planeta Tierra va a ser como en la época de Noé. ¿Y cómo era en la época de Noé? El pecado se había multiplicado. Ahora, créemelo, que lo que estamos viviendo el día de hoy en nuestro país, en nuestro planeta, lo que tú estás viendo en las Olimpiadas, es una maldad de un nivel impresionante. Ya no quisiera yo analizar todo lo que pasó en la ceremonia, que fueron muchísimos simbolismos, que si tú llegaste a ver la ceremonia, que gracias a Dios la quitaron ya, pero si tú llegaste a ver los simbolismos, todos los simbolismos que no fueron al azar, y no me refiero a la fotografía que siempre ponen de la Santa Cena, ¿no? Del cuadro de la Santa Cena, no me refiero a eso. Todos los simbolismos que venían ahí, el caballo blanco, el que lo montaba no tenía rostro, es decir, hay una incógnita todavía de quién va a montar ese caballo blanco. Sin embargo, el caballo blanco, como lo vamos a estudiar aquí en Apocalipsis capítulo 6, ¿sabes quién es el que viene montando el caballo blanco? ¿Sabes quién es? El anticristo. Es el líder mundial que va a guiar a todas las naciones, y todas las naciones los van a seguir. ¿Y qué pasó en el inicio de las Olimpiadas? Vemos a ese caballo blanco con esa persona cubierta, y atrás de él, ¿quién? Todas las naciones con las banderas en la inauguración de las Olimpiadas. Y así muchísimos simbolismos. Ese caballo blanco, que viste que hubo una parte donde venía con las alas en la parte de atrás. Hay tantos simbolismos que está pasando el día de hoy enfrente de nosotros. Y la gente no lo logra captar. ¿Por qué? Porque no medita en las Escrituras. Jesucristo va a regresar, y va a regresar por los suyos, y va a regresar por los que están atentos a las señales. ¿Se acuerdan lo que hemos estado hablando? Que muchas veces Jesucristo, por ejemplo, les decía que ustedes piden señales, pero señal no les será dada a ustedes, sino la del profeta Jonás, ¿no? Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra durante 3 días. ¿Sabes? También Jesucristo les reclamó y le dolió cuando en la famosa entrada en Jerusalén, cuando Él dijo: ¿sabes qué? ¿Cómo quise yo agarrarte como la gallina cobija y agarra sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. O sea, el dolor de Dios de que el mundo está literalmente en contra de todo lo que tiene que ver con el Salvador de ellos. Jesús no vino a juzgar, vino a salvar. Y si rechazas el único camino de salvación, el único bote salvavidas, la única cura al cáncer del pecado,
Si la rechazas, solo te queda la muerte. Así de fácil. Jesús vino a salvar. Y si rechazan la salvación, solo queda el juicio a cada uno de ellos. No por, ¿por qué? Alguien decía, una vez alguien me comentó, a ver, entonces, ¿no crees que es muy egocéntrico pensar que entonces si yo no acepto a Jesucristo, Jesucristo me va a castigar y me va a mandar al infierno por no haberlo aceptado a Él? No, te equivocas. La premisa está falsa. Cada uno vamos a ir al infierno, cada uno van a ir al infierno, no porque Jesucristo los vaya a mandar al infierno por haberlo rechazado. No, cada uno va a ser castigado en el infierno por su propio pecado, por las leyes que Dios ha establecido y que todo el mundo hemos roto. La gran diferencia es que Cristo vino a salvar y muchos lo han rechazado. Rechazan la salvación, rechazan el perdón, rechazan el sacrificio, rechazan el único camino de salvación. Y otros como yo, su servilleta, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco lo que me merezco, yo reconozco que he roto la ley de Dios, yo reconozco que soy inmerecedor. Sin embargo, también reconozco su amor y su misericordia y su paciencia a tal grado que murió por mí en la cruz para salvarme. Yo reconozco que yo lo necesito. Yo reconozco que yo necesito un Salvador de todo mi pecado, de toda mi rebeldía, de esta mente cochambrosa, de este corazón endurecido. Yo necesito un Salvador. Y cuando tú reconoces eso, Él se presenta a tu vida y se revela a tu vida. Por lo tanto, el día de hoy estamos viviendo una época cada vez más y más oscura. Por eso este libro de Apocalipsis es importante que estemos atentos a las señales. Y volviendo a Isaías, el día de venganza del Dios nuestro. Ahora, Él tiene todo el poder y toda la autoridad. De esto está tratando Apocalipsis capítulo 1, está poniendo los cimientos de todo lo que va a venir en el libro de Apocalipsis. ¿Sabes qué? Nos muestra que Jesucristo es el que tiene todo el poder y toda autoridad sobre todos y sobre todo. Él es, y los 7 espíritus, es decir, la plenitud, la totalidad, la completez del Espíritu Santo la llenura estaba en Él, estaba en Jesucristo. Y Jesucristo lo leyó enfrente de la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre mí. Una llenura, una plenitud está sobre mí. Y me ha enviado a pregonar, a sanar, a compartir las buenas nuevas. Y en su primer venida, como les repito, se detuvo ahí en el libro de Isaías. Pero cuando tú lees el libro de Isaías, continúa el día de la ira del Señor. Y nos recuerda que sí va a haber ese día. Y Apocalipsis capítulo 1 nos recuerda que va a venir ese día, que Él tiene todo poder y Él tiene toda autoridad. Continuando, en Daniel capítulo 4 es un pasaje que me encanta. Vamos a estar viendo mucho Daniel, precisamente con estas profecías que vamos a estar viendo, porque el libro de Apocalipsis está 100% ligado al libro de Daniel. Es algo maravilloso, que lo vamos a ver más adelante. Pero en el capítulo 4 de Daniel es un pasaje maravilloso donde dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Les voy a contar el chisme celestial antes de continuar. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 4 del libro de Daniel? El rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, del imperio de Babilonia, como saben, Babilonia fue uno de los imperios más importantes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Conquistó muchos países, territorios, etcétera, abarcó continentes. Y el imperio de Babilonia estaba capitaneado o estaba dirigido por el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se llevó, cuando conquista Jerusalén y destruye Jerusalén, el rey Nabucodonosor lo que hace, se lleva cautivos a varios a Babilonia. Entre ellos iba Daniel e iban sus amigos. Pero hubo una parte donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño lo perturbó, mandó traer a los sabios y adivinos, etcétera, de ahí de Babilonia, y no le supieron decir, hasta que Daniel fue y le reveló lo que había soñado, le reveló el significado del sueño.
Pero era una advertencia de Dios a través de un sueño diciendo: humíllate, no seas soberbio, arrepiéntete de tu soberbia. Porque él creía que todo el imperio y todo lo que tenía era por él, y por su talento, sus habilidades, sus dones. ¿A qué te suena eso el día de hoy? ¿A ti? ¿A mí? ¿A alguien de aquí? Es decir, el creer que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por nuestro talento, nuestras habilidades, por yo. Entonces Dios lo visita en sueños, en su gran amor y misericordia, y le da una advertencia. Sin embargo, ese es el capítulo 4 donde el rey Nabucodonosor pues no hace caso. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. A lo largo de Apocalipsis y de Daniel vamos a ver que cuando habla de 7 tiempos está hablando de 7 años. 7 años. 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Es decir, que en la soberbia que andaba el rey Nabucodonosor, creyendo que todo el imperio y todo era de él y para él, y todo lo había creado él, Dios le dijo en sueños que se arrepintiera de esa forma de pensar, que reconociera de dónde proviene todo. Pasó todavía un año. No se dice si durante el año él nunca cambió o sí llegó a cambiar del calambre que le dio Dios, pero después regresó otra vez a ser soberbio, egocéntrico, decir: pues todo esto es por mí, por mis talentos, por mis habilidades. Yo construí todo esto. Esta es la gran Babilonia que yo he construido, ¿no? Y en ese tiempo, en esa misma hora, fue expulsado, fue corrido y vino una revuelta sobre su reinado y él acabó viviendo en el bosque, y como dice, ¿no? Su cabello fue creciendo, sus uñas, y ya estaba como pordiosero, como diríamos por ahí, pero ve la parte que viene. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé los ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Esta es la clave. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y de los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El mismo tiempo, hasta ahí. ¿Qué es lo que está pasando con el rey Nabucodonosor? Si ustedes se fijan, lo que pasa con el rey Nabucodonosor es que él está reconociendo que todo proviene de Dios. Él está reconociendo ya que Dios es el Todopoderoso y Él es el que determina a quién bendice y a quién humilla. Y esto me encanta de la palabra, porque habla precisamente que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y nos creemos que somos todopoderosos, que somos autosuficientes. Y dice: y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Porque ¿sabes qué, querida familia y amigos? Literalmente la puerta que Él abre, nadie la cierra. Y la puerta que Él cierra, nadie la abre.
Él es el Todopoderoso, Él está en control y Él tiene total autoridad y control sobre todos y sobre todo. No hay nadie que lo pueda detener. Y el rey Nabucodonosor tristemente tuvo que aprenderlo a la mala. Y dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Dios tiene todo el poder, y todo ese poder y toda autoridad se le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, como lo vamos a ver aquí también. El Salmo 2 nos describe, y este Salmo constantemente nos está acompañando ahorita en muchas prédicas. ¿Y sabes por qué? Porque el día de hoy, tristemente, estamos viendo a una humanidad que se burla de Dios, que cree que va ganando, que cree que está venciendo, ¿no?, a la religiosidad, al Mesías. ¿Por qué se burlan de la Biblia y por qué se burlan de Cristo a nivel mundial en las Olimpiadas y no de otros líderes religiosos, ¿no?, de otras religiones, ¿no? ¿Por qué no del Islam o por qué no no sé, de los budistas o por qué no de otros? No, específicamente el enemigo, el que Satanás odia específicamente es el Hijo de Dios y odia a su creación. Por eso los desfiguros, era una burla presentar todo lo que pasó en la inauguración de las Olimpiadas. Fue una burla a Dios, a su creación, a la creación como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y fue como burlarse a nivel global de la imagen del hombre como Dios lo creó. Pues ahora no, toda distorsionada, la imagen de la mujer. Ya no voy a hablar más de eso, pero vemos claramente cómo creemos que tenemos autoridad, las mismas autoridades políticas, gobiernos, federales, estatales, municipales, mundiales, ya ni hablar del Foro Económico Mundial, y todos los que creen que tienen el poder y tienen el control de absolutamente todo. El rey Nabucodonosor es un ejemplo maravilloso. Todo ese poder y todo está temporalmente. Todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Y un día vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señores de Señores, y sobre Él presentaremos literalmente una respuesta a nuestras actitudes, a nuestras acciones y a cómo vivimos y administramos todo lo que Dios nos ha dado. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Y es lo mismo que está pasando el día de hoy. El día de hoy vamos a romper todo lo que Él ha establecido, ¿no? ¿Por qué hombre con mujer? ¿Por qué no hombre con hombre? ¿Por qué mujer con hombre? ¿Por qué no mujer con mujer también? ¿Y por qué no por qué dos? También se puede de tres. ¿Y por qué no tener también intimidad entre adultos y niños? O sea, vamos a darle los derechos sexuales de los niños. ¿Para qué? Pues para literalmente que los adultos podamos tener acceso a la intimidad con menores de edad. Entonces, cada vez es en contra de lo que Dios ha establecido, odiar literalmente todo lo que Dios ha establecido, destruir todo lo que Dios ha establecido. Ya ni hablar de cómo han deformado la imagen del hombre con estos trans. En las Olimpiadas ha sido ridículo el escándalo en el boxeo de las Olimpiadas, como ustedes bien saben. Y lo increíble es que, a pesar de que hay muchos que levantan la voz, hay muchos que aplauden esas tonterías. Y sí, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará
con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, hablando de Jesucristo. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ahora, esta palabra engendrar, a muchos se pueden confundir. Jesucristo no es creado, Jesucristo es el eterno al igual que el Padre. Para que haya un Padre eterno, pues no puede haber Padre eterno si no tiene un Hijo eterno, para empezar. Y cuando habla de engendrar, por supuesto, fue engendrado para hacerse hombre a través del Espíritu Santo con María. Así es que Él fue engendrado para hacerse humano. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, gobernadores, presidentes, diputados, senadores, empresarios, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Empezamos a ver ahora en Apocalipsis a un Jesús que no se predica mucho, a un Jesús del cual no se habla mucho. Se habla mucho del Jesús humano que vino a dar su vida por nosotros, a dar enseñanzas de su Padre, a mostrar lo que es vivir la Torá, a ayudar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, sanar leprosos. De ese Jesús es el que más se habla. Pero el Jesús del que habla Apocalipsis, por el cual mucha gente no quiere leer, es el Jesús con todo poder, con toda autoridad y que va a ser el juez de la tierra. Ese del cual habla el Salmo 2. En Juan capítulo 5, el mismo Jesucristo nos dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga. Escucha bien esto. Porque el Padre a nadie juzga, sino que dio todo el juicio al Hijo. Sino que todo el juicio dio al Hijo. Es decir, que el Hijo es el que va a juzgar a todas las naciones, a todos los países, a todas las religiones, a todos, agnósticos, ateos, católicos, musulmanes, cristianos, testigos de Jehová, mormones, budistas. Toda la humanidad será juzgada en base a la ley de Dios, conforme al juicio en Jesucristo. Él será el juez, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué nos enseña las Escrituras? Que el juez de toda la humanidad será Jesucristo, que el que va a juzgar a todas las naciones, cuando todos, la humanidad a lo largo de la historia se reúna para ser juzgada, será delante del trono de Jesucristo. Y todos van a recibir a Cristo, y esto es una verdad. Todos recibirán a Cristo, o tú y yo lo podemos recibir como nuestro Señor y nuestro Salvador, y si lo rechazas, entonces lo vas a recibir como juez. Pero todos estarán delante de Jesucristo. Jesucristo será nuestro Señor y Salvador, o si no, Él va a ser tu juez, porque Él juzgará a todas las naciones.
Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir. El que ha de venir. No te equivoques, Él va a venir. No te equivoques, Él va a regresar. Y este tema lo voy a abarcar un poco más a detalle porque ahorita el tiempo ya se me acabó, el tiempo se nos acabó. Pero más a detalle lo vamos a continuar. Si Dios me presta vida y no ha regresado por nosotros o no me lleva a casa, el próximo martes a las 8 de la noche continuamos con esta parte de que Él va a regresar. Y algo con lo que yo quiero concluir es, quiero preguntarte algo. Cristo va a venir, no lo dudes. Pero la pregunta es, ¿Él vendrá como tu Salvador o vendrá como tu juez? ¿Cómo va a venir Cristo para ti? De que va a venir, o nos va a llevar a casa. Pero ¿cómo vas a estar delante de Jesús? Él como tu abogado, como tu Salvador, dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y el versículo 2 de Primera de Juan, el capítulo 2, habla de que Cristo murió y se entregó por todo el mundo. No solo por nosotros, sino por todo el mundo se entregó para salvarnos. Pero el punto aquí es que no todo el mundo lo quiere. Repito, lo de las Olimpiadas. ¿Sabes qué? El mundo quiere rechazarlo, el mundo quiere vivir a su manera, el mundo quiere seguir disfrutando a su manera. No le interesa. Muchos no les interesa ir a la iglesia. Dicen, no necesito ir a una iglesia. Pues déjame decirte algo, el cielo es una iglesia. En el cielo es una congregación. No quieres congregarte en la tierra, ¿por qué te quieres congregar en los cielos? No te vas a congregar en los cielos. ¿Qué tanto estás cerca de Jesucristo y de su palabra? Literalmente aquí en este mundo. En tu semana, ¿cómo anda tu semana? En la semana, ¿qué tanto meditas en la palabra? ¿Qué tanto estás cerca de Jesucristo? Entonces, ¿por qué crees que vas a estar cerca de Jesucristo en la eternidad? O Jesús es tu Salvador, tu Señor, con el cual tienes una relación íntima y personal, o Jesús va a ser tu juez. Ya no habrá otra oportunidad. Y el juicio será justo por todos los pecados que hemos cometido y por las leyes no humanas, sino las leyes que Dios estableció en su palabra y que las hemos roto. Tan solo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Él será el número 1 en tu vida. Si esto no es así, si tienes como número 1 a tus hijos, si tienes como número 1 a tu esposo o a tu esposa, si tienes como número 1 a tu papá o a tu mamá, o tienes como número 1 el trabajo o tus clientes o tu éxito o tú mismo, tan solo con el primer mandamiento ya estás condenado por idolatría. Por eso Cristo vino a morir. En Gálatas, en el capítulo 2, dice que si tú y yo nos pudiéramos salvar cumpliendo o tratando de cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley de Dios, si tú y yo nos pudiéramos salvar a nosotros mismos tratando de ser buenas personas, tratando de cumplir la ley, cumplir aunque sea los 10 mandamientos, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió en esa cruz si tú y yo nos podemos salvar a nosotros mismos? Pero como nadie se puede salvar a sí mismo, como todos estamos condenados, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, es por eso que Cristo tuvo que venir a morir. ¿Quieres saber a qué grado eres pecador? Mira la cruz. Que hasta el único Hijo de Dios tuvo que morir por ti para salvarte. Cristo está con los brazos abiertos. El día de hoy se ofrece como Salvador de tu alma, como tu abogado delante del Padre.
como el único mediador, porque fue el único que murió y resucitó para salvarte. El único que murió en esa cruz como un cordero sacrificial, muriendo por tus pecados, recibiendo el castigo de nuestro pecado sobre Él para salvarnos. Él es el único mediador. Mi invitación es a que lo recibas como tu Salvador hoy, porque si no, lo vas a recibir pero como juez y ya no habrá oportunidad de salvación. ¿Oramos? Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y que no importa los que están a un lado, atrás, adelante, no importa quién está o dónde estás. Si estás viendo este video, si estás ahorita por YouTube o Facebook, pídele perdón a Dios por tus pecados, porque el día del juicio vendrá, pero Cristo, Él vino a salvar, Él vino a rescatar a los que nos habíamos perdido, todos los que estábamos perdidos. Él vino a rescatarnos y a darnos una nueva vida en Él. Y ahí en tu lugar, reconoce que necesitas de Él. Dile: Señor Jesús, ayúdame. Yo reconozco que he roto tus mandamientos. Yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco que no te conozco, pero quiero conocerte. Sálvame, Señor. Perdóname. Ayúdame, Señor. Toma mi alma, Señor. Señor, yo creo que en esa cruz hay salvación. Yo creo que en esa cruz hay perdón de todo mi pasado. Yo creo que tú diste tu vida por mí en esa cruz para salvarme. Yo lo creo, Señor. Yo creo que tú eres el único Hijo de Dios, el único camino para salvarme. Sálvame, Jesús. Límpiame de mi maldad. Perdóname, Señor. Ayúdame. Hoy te entrego mi vida, mi corazón, mis manos, todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo, todos mis dones y talentos los pongo a tu servicio y a tus pies, Señor. Y gracias te doy, Señor, por haber dado tu vida por mí en esa cruz. Y gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Queridos amigos y familia, Cristo se entregó por todos nosotros para darnos una nueva vida, vida eterna, perdón de pecados. Cristo se entregó por nosotros para que no tengamos miedo de su venida, no tengamos miedo de la muerte si es que Dios nos lleva a casa, para que sean nuestras sus promesas de que hay vida eterna, de que hay un nuevo lugar para todos nosotros. En Juan capítulo 14, como lo hemos estado estudiando en la iglesia, dice que una morada tiene preparada para todos nosotros, para todo aquel que cree en Él, su obra completa y su sacrificio. Cree en Jesucristo. Y el capítulo 1 de Apocalipsis habla precisamente de la muestra, de la revelación. Y revelación se refiere, Apocalipsis significa revelación. Y revelación se refiere a como cuando hay una obra de arte muy valiosa y hay una cortina que lo cubre. Es el momento donde se abre la cortina y se muestra la obra de arte valiosa. Es la revelación de la obra de arte. El Apocalipsis es la revelación del poder, de la majestad y de la autoridad de Jesucristo, el único Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Así es que deleítate en tu Señor, deleítate en tu Salvador. Cree en Él y descansa en Él. Y perdón, ahora sí me colgué otra vez. Me colgué. Pues les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por haber estado aquí acompañándome en este estudio. Les invito a que compartan este video con sus amigos, con su familia. Y también les invito a que se suscriban al canal
Fíjate, yo nunca he hecho esto de suscríbanse al canal y todo ese tipo de cosas. Veo que lo hacen constantemente, ¿no? Pero es muy fácil porque hay amigos que me dicen, oye, ahí me avisas cuando ya estés al aire. Le digo, es que más fácil que se suscriban al canal, que pongan ahí y solito les avisa. Entonces, compartan el video y suscríbanse al canal. Y les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ustedes.